Es muy bueno decirme que no soy el hombre que debería ser y que hay ciertas cosas en mí que están equivocadas, pero en el momento en que esto se hace específico, me opongo. Pero eso es exactamente lo que la ley hace. Dice que soy culpable. En particular, la ley no solo viene a mí y me dice ahora debes ser bueno y debes amar a Dios y amar a todas las personas, pero conociéndonos como lo hace nos dice no debes robar la propiedad de esta persona, no debes tomar la ley en tus propias manos y matar a esa persona que te ha molestado. Ahora, eso es todo lo que el mandamiento no matarás significa. Y esto no tiene nada que ver con las naciones. Dios mandó a esta misma nación, a quien dijo no matarás, para exterminar a los amalecitas. Y ahí es donde estos pacifistas van tan mal. Este mandamiento, como cada uno de los 10 mandamientos, es un asunto individual. La ley particulariza y no nos deja con una declaración general, algo vago. El pecado no es solo una cuestión, repito, de un sentimiento general. La ley nos detiene en los detalles. Viene a nosotros y nos dice, tengo varias preguntas que hacerles. Y como el policía nos dice, ¿dónde estabas tú en aquel momento? ¿Qué hacías? Así que esa es la primera manera en que la ley penetra nuestras defensas. La ley nos convence del pecado. Al ella definir el pecado. Pero permítanme apresurarme al segundo punto, el cual es que la ley pone y expone todo el elemento del deseo en conexión con el pecado. Y aquí es donde hay algo terrible. El apóstol Pablo usa las palabras concupiscencia, codicia, lujuria, y él dice, este es el todo del problema. ¿Qué pues diremos que la ley es pecado? En ninguna manera. Dice, porque yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Romanos 7:7. Esta es una de las mayores funciones de la ley y es justamente aquí donde nos convence a todos. Hay gente que dice, como el fariseo de antaño, y te da gracias que no soy como los otros hombres, ni aun como este publicano. Hay 12 veces por semana en que doy diezmos de todo lo que poseo, Lucas 18, del versículo 11 al 12. No hay nada de malo conmigo, dicen. Nunca he hecho nada malo. Pero espera un minuto, te dice la ley, no codiciarás. Ahora, nuestro bendito Señor él mismo fue el primero en exponer esta verdad. Y aquí es donde siempre fue capaz de condenar a los fariseos. Y esta es la razón por la cual los fariseos y los escribas y los otros conspiraron juntamente contra él y finalmente lo crucificaron. Nuestro Señor podía hacer que un fariseo se sintiera que era un terrible pecador, y él lo hizo de esta forma. Escucha a nuestro Señor en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enoja con su hermano será culpable en el juicio, y cualquiera que dijere a su hermano será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego. Y después dice, oísteis que fue dicho no adulterar, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, del versículo 21 al 22. Nuestro Señor está diciendo, ustedes han malentendido la ley. Ustedes piensan que solo se trata de acciones y nunca se han dado cuenta de que se trata tanto de las acciones como de los pensamientos, los deseos, las aspiraciones. Es posible que no hayas hecho las cosas en realidad, en la práctica, pero has pensado en ellas, las has llevado en tu corazón. Bueno, si es así, usted es culpable. Y la ley también pone de manifiesto todo este asunto de la codicia. Y ese fue el terrible descubrimiento que el mismo apóstol Pablo hizo en sí mismo. Escúchenlos
Después diremos que la ley es pecado. En ninguna manera, dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás más del pecado tomando ocasión. Obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Romanos 7. Codiciar es tan abominable como robar. Un mal deseo es tan malo como una mala acción. Y esto es algo que solamente la ley puede traernos a lo más cercano, a lo más profundo de nosotros. Todo esto desde el punto de vista de la ley gubernamental, la moralidad general y la ética, la cual no es cierta, por supuesto, pero no estamos tratando aquí con la ley humana. Estamos tratando con la ley de Dios y de hombres y mujeres delante de la presencia de Dios. Y Dios es capaz de leer los pensamientos y las intenciones del corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Nada está escondido de Dios ante sus ojos. Están todos los pensamientos y los deseos. Ya a él le concierne la codicia como cualquier otra de las acciones pecaminosas, y esto está allí en los 10 mandamientos. Y aquí es donde estos judíos estaban tan ciegos. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y no solo es que en realidad no intentes tomarla, y que ni siquiera la codicia es no amas a tu prójimo propio y correctamente si le deseas mal, y mucho menos si deseas tomar cualquier cosa que él o ella posea. Y así la ley nos lleva a lo más profundo, a lo más cercano de nosotros mismos. Y es allí que nos convence de nuestra pecaminosidad, de aquel elemento del deseo, de la codicia, la concupiscencia, la lujuria, la pasión. Y después de haber sido llevado a la comprensión de este mandamiento, dice David: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Salmo 51:6. Mi problema, dice David, después de su terrible crimen, no es solo que he cometido adulterio y asesinato. El verdadero problema conmigo es que he tenido este deseo, es esta podredumbre que está en mí, crea en mí odios, un corazón limpio. Salmo 51:10. No quiero estar correcto solo en la acción, quiero un corazón nuevo, quiero un corazón que odie este tipo de cosas. David se da cuenta de que Dios estará satisfecho con nada menos que la verdad en las partes internas. Y otra vez David es capaz de poder decir: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me escuchará. Salmo 66. Aunque pueda ser exteriormente muy respetable, muy moral, si estoy albergando el pecado en mi corazón, sé que Dios no me escuchará. No debo estimar la iniquidad en mi corazón y hacerle cariñitos. Los deseos deben ser purificados. Ahora, solo es la ley lo que nos lleva a esta clase de condenación y nos mostrará la verdad sobre nosotros mismos. Ahora, puede usted ver la locura de deshacerse de la ley. Y el tercer punto, la siguiente función de la ley, listada por el apóstol Pablo allí en Romanos 7, es esta. La ley continúa sacando afuera lo que él llama la pecaminosidad excesiva del pecado, y el apóstol pregunta lo siguiente: entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo, responde. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Romanos 7:13. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, debo tratar de exponer esto en breve, ya que no hace mucho tiempo nos tomó varias reuniones por las noches para explicar esto desde el púlpito, y había algunos de ustedes que no estaban. Y les pido disculpas ya que no podrán seguir muy bien el argumento, pero déjenme tratar de darles un breve resumen. Pablo está diciendo que como el resultado de la caída y como el resultado del pecado, el hombre es tan malo, como es el hombre tan torcido, como es el hombre tan podrido y tan pecaminoso como es, que incluso tuerce la ley de Dios para servir a su propia lujuria, a su propia pasión, a su propia pecaminosidad. Y Pablo
lo pone de esta manera, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Romanos 7:5. Noten que la moción, los movimientos, los impulsos, los funcionamientos del pecado eran por la ley. En efecto, Pablo está diciendo, ya sabéis, antes de mi conversión, y esto es verdadero para todos los que son cristianos. El efecto que la ley tenía sobre mí no era para hacerme mejor, sino para empeorar. La misma ley de Dios, con sus mandamientos, estimula, energiza, provoca estas pasiones que están en nosotros. Y Pablo continúa explicando esto diciéndonos, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto, y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para mi vida, en mí resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. ¿Cuál es entonces la conclusión de Pablo? Es esta. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino acaso a ser causa de muerte para mí? Y él responde, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Romanos 7, del versículo 8 al 13. En otras palabras, todo lleva a esto. El hombre está en una condición tan podrida por el resultado del pecado que incluso cuando le dices que no hagas ciertas cosas, lo que realmente está sucediendo es que estás despertando su deseo de hacerlas aún más. Y no es cierto esto. Todos sabemos que lo es y Pablo nos da la razón allí en su epístola. Todas las cosas son limpias. A los limpios, más a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma y su conciencia están contaminadas. Y esto se entiende de esta forma. La misma ley de Dios que fue dada a los hombres y mujeres para guardarlos del pecado los hizo pecar, más porque tuvo el efecto de estimular estas pasiones y los malos deseos que estaban dentro de ellos. He dicho a menudo en este púlpito que no hay nada que yo sepa que sea tan malo y peligroso como aquella llamada enseñanza moral, la cual se está dando tanto en las escuelas del día de hoy a los jóvenes. Ustedes saben lo que la llamada instrucción sexual nos dice, criticando y culpando a los victorianos, tal como nos suele llamar, por tratar de rebajar y culparnos, diciendo que ellos se escondieron este tema e hicieron un gran secreto de este asunto, y por lo tanto se convirtió en un gran problema. Pero ahora, como sabemos tanto por la psicología, debemos ser francos, dicen, acerca de estas cosas y traerlas al descubierto. Entonces, tú les cuentas a los jóvenes acerca de estas cosas, ¿y cuál es el resultado? Los médicos oficiales de la salud de la mayoría de los distritos están dando los resultados en la actualidad. Un aumento espantoso de las enfermedades venéreas en los adolescentes. Pero, ¿por qué es esto bueno? Es porque los maestros han estado diciendo a los niños y a los jóvenes acerca de estas cosas. Claro, el motivo de estos maestros es muy bueno y es enseñar sobre el daño, el peligro y los resultados. Pero la gente pensaba que los jóvenes simplemente, como resultado de ser informados, responderían diciendo, nunca haremos esto, ni lo soñó. Pero qué ignorantes son esos maestros de Romanos 7, dando esta información a los jóvenes, están despertando su curiosidad, están despertando y estimulando su interés, la emoción, el movimiento de los pecados que eran por la ley, como dice Pablo, ya que incluso la ley me llevó al pecado, dice el apóstol, porque yo estaba podrido. No era que había algo de malo en la ley, la podredumbre estaba en mí. Estoy tan podrido de que tú eres o aún la ley de Dios y le hago que sirva aún mi propia lujuria y mis propios malos deseos. Ahora bien, si esto es verdadero de la ley de Dios, cuanto más lo será de dicha enseñanza moral y la ética de los hombres.
No, 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 no. Para los puros, todas las cosas son puras. Pero ¿quién es puro ante nuestros ojos? Las mismas estadísticas están mostrando la verdad de Romanos 7. Pero los filósofos y los científicos y todas las personas que controlan las oficinas gubernamentales del hogar no conocen la ley de Dios, no conocen Romanos 7. Y por lo tanto, aquel embrollo moral, aquel problema moral que enfrentan hoy nuestros países, y así termino con esto, la ley no solo muestra la pecaminosidad excesiva del pecado, como nadie y nada lo puede hacer, sino que también nos muestra a todos que somos, por último, culpables, condenados delante de Dios. Pablo dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley viene él con el pecado, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, ha sido atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3, del versículo 19 al 23. No hay nada en el universo de hoy que condene a todo el mundo, sino la ley de Dios. La enseñanza moral de los hombres condena a ciertas personas, como suele suceder en la vida nocturna de las capitales, pero nos deja intactos en lo que se refiere a lo profundo. Pero la ley de Dios, cuando llega, culpa, condena a cada uno de nosotros. Codiciar deseos malos, pensamientos, malas imaginaciones. ¿Quién es el que no es culpable? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y es así como todo el mundo puede llegar a ser culpable ante Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículos 10, 19 y 23. He conocido a personas que han dicho que no ven la necesidad de Cristo y que nunca han visto la necesidad de la gracia, porque nunca han hecho ningún daño a nadie, porque siempre han vivido buenas vidas. Pero estas personas nunca han escuchado la ley, nunca han sabido nada acerca de la codicia, nunca han examinado sus corazones. Y no solo están negando las Escrituras, sino que son totalmente ignorantes de sí mismos. Ellos, de todas las personas, son los más grandes pecadores, porque no hay un pecado más grande que el nunca haber visto tu necesidad de la sangre de Cristo para limpiarte y para salvarte. Y es por eso que la gente es deficiente en su apreciación de la gracia y la verdad que vino a través de nuestro Señor Jesucristo, nunca habiendo realizado y reconocido lo feo, la suciedad, la misma negrura de sus corazones, nunca habiendo se han dado cuenta de la excesiva pecaminosidad del pecado y por lo tanto nunca han sabido nada acerca de esta maravillosa gracia de Dios en Cristo Jesús. No rechace la ley, amigo mío. Si quieres saber algo sobre la gracia, deja que la ley te hable. Y aunque usted haya sido cristiano por años y no está lleno de convicción de su pecado y no siente que usted es impuro y sucio delante de Dios, entonces hay que empezar a esperanzarse y un corazón que alabe a mi Dios, un corazón que del pecado sea puesto en libertad, un corazón que siempre sienta tu sangre tan libremente derramada por mí, tal como lo expresa aquel himno. Y esta es la principal función de la ley, el traer nuestro pecado a casa, a lo más cercano de nuestro ser, y a la excesiva pecaminosidad del pecado. Luz eterna, cuán pura el alma tiene que ser, cuando puesta ante tu admirable luz, que penetra y busca, no se marchita, sino que con una calmada delicia puede vivir y mirarte a ti. Los espíritus que rodean tu trono pueden llevar aquella dicha, la cual tú les das, ya que aquellos nunca jamás conocieron un mundo caído como este. ¿O cómo puedo yo, un nativo de esta esfera tan oscura y con una mente turbia, aparecer delante de ti y poder soportar en mi espíritu aquel destello eterno de tu luz? Hay un camino para llevar al hombre ante ti, ante tu morada sublime, una ofrenda, un sacrificio,
un Espíritu Santo, quien llena de fuego, un abogado y defensor para con Dios. Tú nos preparas para que el momento de estar ante ti, ante tu santidad, en lo alto, para que hijos de ignorancia y tinieblas moren en tu luz eterna por medio de tu eterno amor.